análisis del caso a desarrollar corresponde a la responsabilidad por obras mal diseñadas y o mal ejecutadas. Y para ello nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre si luego hay mal uso de la obra? El primer punto a abordar corresponde al resumen ejecutivo, dentro de los cuales hablaremos de la responsabilidad por defectos en la obra. La responsabilidad se determina por defectos de diseño o de ejecución. En la responsabilidad contractual, la imputación deriva de la prestación defectuosa. También en la responsabilidad extracontractual rige el deber de no dañar, lo cual se encuentra sustentado en el artículo 1969 y 1970 del Código Civil. A su vez, se aplica la teoría de la causa adecuada para identificar el origen jurídicamente relevante del daño. Ello responde al proyectista y dirección, en la cual hablamos como diseño, y al constructor y supervisión en la parte de la ejecución. Como segundo punto, el mal uso posterior y prueba del daño, debemos mencionar que el mal uso posterior de la obra no elimina automáticamente el defecto original, pero puede incidir en el nexo causal. Y si el mal uso es la causa adecuada y decisiva, puede romper el nexo causal, hecho del tercero o de culpa de la víctima. Si el mal uso solo activa un riesgo preexistente, la responsabilidad se mantiene con posible reducción proporcional. Artículo 1972 y 1973 del Código Civil. La prueba exige peritajes técnicos, verificación normativa y cuantificación del daño emergente, lucro cesante y daño a la persona. Finalmente, se aplican criterios de imputación objetiva, riesgo permitido, posición del garante, ámbito de la protección de la norma y asunción del riesgo. En el Perú, la asignación de responsabilidad frente a daños derivados de obras mal diseñadas y o mal ejecutadas se sostiene en lo general sobre el título 9 del Libro de Reales del Código Civil y en lo técnico en el cumplimiento de normas de construcción y de seguridad aplicables. Asimismo, el punto de partida dogmático es el deber general de no dañar y la función resarcitoria preventiva del sistema de daños. Si alguien causa un daño por doble culpa, debe indemnizar. Y si el daño proviene del riesgo creado por una actividad o bien peligroso, la imputación es objetiva. Asimismo, históricamente la distinción entre contractual y extracontractual marcó rutas de imputación distintas en obras. En el contrato de obra se protege el interés del propietario frente a prestaciones defectuosas, tardías o incompletas, con un eje causal más próximo o inmediato de la inejecución. La doctrina peruana discute aquí la causa próxima del artículo 1321 del Código Civil. Y en lo extracontractual se repara a terceros afectados por el cumplimiento del deber general de seguridad, seleccionando la causa adecuada y abarcando daños más difusos, que son los vecinos, transeúntes y los colindantes. En materia de edificaciones y construcción, la enseñanza perfila 3 puntos: la responsabilidad por caída de edificio y por defectos de construcción, la responsabilidad quinquenal de contratación privada y la septenal en la pública. La responsabilidad de profesionales y el debate sobre si su responsabilidad es contractual o extracontractual, más que todo cuando está en juego la seguridad del usuario. Estos bloques más que todo van a presentar precisamente el potencial de daño masivo de una obra mal concebida o mal ejecutada. A ello se va a sumar el desarrollo moderno de lo que es la responsabilidad por productos defectuosos. En la doctrina peruana contemporánea, textos de referencia como de Trasegenis, Vidal Ramírez y desarrollos recientes sobre daño a la persona y cuantificación han consolidado 4 puntos: la contractual del daño cierto como presupuesto, la operatividad de la causa adecuada para seleccionar la condición imputable, la coexistencia de culpa y riesgo creado según la clase de actividad, la equivalencia práctica de resultado integrum como criterio de medida de resarcimiento. Esta base histórica normativa es lo que hoy permite encarar con precisión los supuestos donde el defecto de diseño o ejecución se mezcla con mal uso posterior. Asimismo, vamos a ver el otro punto, que es la introducción e importancia del tema. Las obras de edificación e infraestructura concentran riesgos técnicos y jurídicos que se proyectan desde la fase de diseño hasta la ejecución, la recepción y toda la vida útil de la obra. Un error de cálculo
más que todo una especificación deficiente, una mala construcción o controles de calidad insuficientes pueden traducirse en fisuras, fallas funcionales, Vamos colapsos ahora con el parciales, desarrollo del tema. En síntesis y esta pérdidas sección, la económicas o humanas. responsabilidad Por en la eso, el construcción se sistema de organiza en responsabilidad 5 ejes exige aplicables. identificar con Primero rigor tenemos el quién marco de creó el riesgo, imputación, quién lo quién gestionó. responde y por qué. 2, causalidad y mal uso. Régimen, en punto 3 tenemos régimen contractual versus extracontractual. Y en el número 4, prueba y cuantificación. Finalmente, en el número 5 tenemos prevención y gobernanza de riesgo. La lógica de trabajo es operativa. Si ocurre un supuesto verificable, entonces se sigue una consecuencia jurídica, ya sea imputación, concurrencia, ruptura del nexo o ajuste de indemnización. En el marco de la imputación, la atribución depende del rol técnico. En diseño, el proyectista es garante de la idoneidad del proyecto. Si el diseño incumple exigencias técnicas reglamentarias de los distintos códigos de edificaciones, y estas están vinculadas al daño, entonces la culpa se le imputa al proyectista. En ejecución, el contratista debe construir conforme a los planos, especificaciones técnicas, controles de calidad y entre otros. ¿Qué pasa? Que cuando esto se rompe, si se ejecuta fuera de especificaciones o sin controles requeridos, entonces se puede decir que sí, se imputa al constructor en este caso. Para el tema de supervisor, o supervisión mejor dicho, el supervisor responde por omitir controles relevantes cuando éste no cumple su función dentro de la ejecución del proyecto. Si tolera o no detecta una conformidad crítica o un tema que es realmente importante o en general para la construcción, no hay una crítica objetiva detectable, entonces comparte un tema de imputación junto con el constructor. Y en organización, el comité entre proveedor, el dueño, corresponde cuando impone decisiones antitécnicas o recorta controles. Por ejemplo, como dueño puede ordenar o puede decir que se invalide o que no se sigan ciertos procedimientos que están establecidos dentro del diseño, entonces él también en este caso asumiría o corresponde en responsabilidad. En causalidad y mal uso, la causa adecuada identifica qué condición fue típicamente idónea para reproducir el daño. El mal uso puede romper el nexo o concurrir con un defecto. Si la obra estaba conforme, si todo estaba bien, por ejemplo, en una edificación, si fue construida como una multifamiliar y sin embargo yo, propietario, empiezo a usarlo como un centro educativo, pues estoy incurriendo en un mal uso, ¿no? Porque el diseño de la edificación no fue para un colegio, sino fue para una vivienda. Entonces el mal uso a mí me genera la responsabilidad en este caso. Finalmente, es importante decir que la prevención, que el adecuado diseño y también que el adecuado uso son cosas realmente muy importantes, al igual que el mantenimiento. Tener un adecuado diseño, primeramente en los planos, una adecuada construcción con los controles adecuados y un posterior uso adecuado a la edificación, así como los mantenimientos respectivos, generarán y evitarán problemas. En este caso tenemos responsabilidades, como hemos visto, de parte contractual, pero también extracontractual, dependiendo de cómo se genere, desde la etapa de diseño, incluso el prediseño, hasta incluso post, porque el uso y el mantenimiento que no se le da edificación también generan o rompen el nexo causal, digamos, en una controversia que se puede dar con respecto a la edificación. Como conclusiones, ahora ya sabemos que cuando la obra está mal diseñada, mal ejecutada, mal entregada en general, existen dos vías para poder ver la responsabilidad, ¿no? Tenemos que ver sobre la base contractual o sobre la base extracontractual. Y elegir el camino correcto nos ayudará a poder resarcir el daño. Cuando existe una imputación por rol técnico, cuando hay un problema de diseño, acá responde el proyectista, quien aprueba o revisa, cuando el proyecto se aparta de las exigencias técnicas que guardan en relación con el daño. En la ejecución, responde el constructor si ejecuta fuera de planos o especificaciones técnicas, sin controles previos de calidad. Supervisión, responde el supervisor si es que tolera cosas que no deberían estar dentro de una norma, ¿no? Y en organización, el comité corresponde por culpa de organización cuando se imponen decisiones antiéticas y hay recorte de controles o se omiten algunas diligencias.